buenos días, soy Juan Madelares y estamos hoy en un entorno espectacular. Estamos en la playa de Nerga, con las CIEs aquí al fondo, tenemos agua, tenemos arena y para todos aquellos que os gustaría disfrutar unos días aquí de vacaciones, os queremos presentar una propiedad realmente espectacular. Venid conmigo. Hola, pues nada, ya estamos en la propiedad y aquí esta es la parte de la finca, la parte trasera, donde es la que se puede utilizar como jardín. Tiene unos arbolitos, al fondo tiene una zona de churrasquero que estáis viendo y toda la finca está cerrada en todo su perímetro. La finca cuenta con el acceso principal, el acceso que se puede entrar con el coche, pero caminando, que es el acceso que da a la calle y a través del cual bajamos a la playa. La finca también cuenta con otro acceso para los vehículos. Ese acceso da directamente ya al sótano. Sótano para garaje, para todos los apeos de jardinería, hamacas, mesas, pero fundamental para tres coches resguardados. La finca, como decíamos, está cerrada. ¿Por qué? Fundamental para las familias que venís con niños, para tener la tranquilidad de dejarlos jugando en el jardín. El jardín totalmente acondicionado, con plantas, árboles, zonas de sombra y con un pasillo alrededor que circunda la casa. ¿Para qué esté este pasillo? Pues para que la comunicación sea transversal. En la parte frontal hemos visto dos preciosas palmeras grandes que ofrecen sombra a la vivienda y en la parte frontal la casa cuenta con la primera terraza, que es la terraza que nos encontramos al llegar, es decir, el porche de entrada. Cuenta la casa también con la terraza trasera. Es la terraza que está orientada a la playa de Nerga, que es la que tiene vistas directamente a la playa, a las CIEs, incluso a la zona de playa de Melide, donde está el faro. Esta terraza es la ideal para las cenas, para la tarde, para la merienda, con la mesa, donde podemos reunir a toda la familia. Bien, decíamos, la casa tiene dos terrazas, pero la casa cuenta con tres entradas. La principal, donde accedemos directamente al salón abierto, salón comedor, y desde ese salón podemos salir hacia los dos laterales de la vivienda. Uno hacia la trasera, hacia el jardín de atrás que hablábamos antes, y la otra hacia la terraza ideal para esas cenas. Interiormente la vivienda, la ocupación que puede llegar a albergar es para 10, incluso 12 personas. En la primera planta, como decíamos, el salón abierto, un salón concepto de zona de entrada, un salón distribuidor, y anexa al salón está la cocina. La cocina equipada, completa, tiene lavavajillas, nevera, horno, y en esta planta baja tenemos tres dormitorios con un baño general. Esos tres dormitorios están amueblados, equipados, uno con camas gemelas, el otro con cama de matrimonio y el principal tipo suite, que cuenta con baño propio, con plato de ducha, con dos camas gemelas también. Y a través del salón podemos subir a la segunda planta, a la planta de bajo cubierta, que complementa a la primera con tres dormitorios más. Camas gemelas, cama de matrimonio y cama nido. Y en esa planta tenemos un tercer baño también general para las tres habitaciones. Es una propiedad totalmente independiente, una propiedad que está centrada en una zona hiper tranquila, una zona excepcional para esas vacaciones, esos puentes, esos fines de semana,
que queréis disfrutar en un paraje inolvidable, como es la zona de Nerga, zona de Barra, zona de Viñó, que estamos cerquita de la vía rápida, a unos 10 minutos, a un paso de Vigo, en media hora en coche, y nada, el aeropuerto a mano. Así que esperamos vuestras llamadas, vuestras consultas y vuestros correos. Nos vemos. Esperamos que disfrutéis, todos aquellos que la alquiléis, que disfrutéis de una estancia excepcional y sin más os queremos dar las gracias por la temporada. Lo vuelvo a hacer porque me estoy repitiendo. Amigos, hermanos.